Hola, en el destello de hoy traemos una interesante función que utiliza la API de Google Maps para darnos a conocer el código postal y las coordenadas de cualquier punto, cualquier dirección que nosotros queramos utilizar en nuestra aplicación. Para ver cómo funciona, he preparado este pequeño formulario en el que pongo una dirección. Voy a poner, por ejemplo, una dirección de Santiago de Compostela, y a través de esta función lo que hacemos es que traemos el código postal por un lado y la longitud y la latitud por otro. Vamos a ver esto cómo se hace. Si nos vamos a nuestro editor de Visual Basic, vemos que la función es muy sencilla. Le pasamos una función con una dirección y una población y nos devuelve el código postal o la cadena con el código postal y las coordenadas. Vamos a ver cómo funciona esta función. Vale, por un lado es necesario tener la referencia a Microsoft XLM para que podamos utilizar este objeto, ¿vale? Que es el que va a hacer que se comunique a través de Internet con la dirección que nosotros le pasemos. Es muy importante e imprescindible tener una API que debemos crearla en la plataforma de desarrolladores de Google. Volviendo a la función, lo que hacemos es que a través de una dirección que nos proporciona la propia API, cuya función es buscar texto, nosotros lo que hacemos es que le pasamos a través de esta dirección en el query la dirección y la población. ¿Por qué tenemos esta función UTF-8 aquí? Bueno, esta es una función simplemente para sustituir caracteres. La tenemos aquí abajo y lo que hacemos es que reemplazamos caracteres. Por ejemplo, si hay un espacio en blanco en la dirección, pues lo va a completar con un porcentaje 20 que corresponde, y así con la ñ, los acentos y los caracteres que en ciertos lenguajes se utilizan, como utilizamos nosotros en el español el acento. De esta forma, lo que hacemos es convertir la cadena en una cadena legible para la API de Google. Con el objeto XML, a través de la instrucción get, vamos a obtener esa dirección. Nos va a devolver una cadena, es una cadena JSON que vamos a tener que descomponer a través de la función split, que vimos cómo funciona en otros destellos. La iremos descomponiendo hasta que encontremos el dato que nosotros necesitamos. Vamos a pararnos aquí en el debug print. Si nosotros ejecutamos nuestra función, nos ha escrito la cadena que obtenemos cuando hacemos la llamada. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues localizamos esta etiqueta y a partir de esta etiqueta pues tenemos la latitud, la longitud y el código postal.